Fraternidad de Vida Nueva presenta al padre Ignacio Andereggen con el tema Moral y Religión en Freud. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta oportunidad, el Multiespacio Cultural El Camino y la Fraternidad de Vida Nueva van a presentar al doctor presbítero Ignacio Andereggen. Le hemos pedido que nos dicte una conferencia sobre el tema de Freud. Voy a hacer una breve presentación del padre. Doctor Ignacio Andereggen nació en Buenos Aires en 1958. Es sacerdote de la arquidiócesis de esa ciudad, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, con medalla de oro. Doctor en Filosofía y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, con la máxima calificación académica, summa cum laude. Profesor en las facultades de Filosofía y Teología de dicha universidad. Es profesor de Historia de la Psicología en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, donde también enseña en las facultades de Filosofía y Teología. Se desempeña como profesor titular de Metafísica y Teología en las facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la UCA. Ex investigador del CONICET de la República Argentina, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino y de Religión Católica. En su haber tiene diversas publicaciones, entre las que se destacan las siguientes: La Metafísica de Santo Tomás, en la exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita. Introducción a la Teología de Tomás de Aquino. Hegel y el catolicismo. La psicología ante la gracia. Contemplación filosófica y contemplación mística, desde las grandes autoridades del siglo XIII a Dionisio Cartujano, siglo XV. Sacerdocio y plenitud de vida, teología y espiritualidad sacerdotal en el Concilio Vaticano II y en Santo Tomás de Aquino. Esta obra está premiada por la Exposición del Libro Católico en el año 2005. Bases para una psicología cristiana. Teoría del conocimiento moral. Lecciones de gnoseología. Antropología profunda. El hombre ante Dios según Santo Tomás y el pensamiento moderno. Bueno, hemos hecho una brevísima presentación. Aprovecho para darle las gracias al padre Andereggen por haberse tomado el trabajo, el sacrificio de venir a Mar del Plata. Le damos muchas gracias, padre, y estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, vine a Mar del Plata y además vine en tren. Entonces algunos se sorprendieron de que haya venido en tren. Pero vine con mucho gusto, porque creo que hay que difundir a todos lados, por todos los medios, la verdadera doctrina. Y los sacerdotes tenemos una función especial, ¿no? Cuando somos sacerdotes filósofos. Así que hay que usar los dones que uno inmerecidamente tiene, y eso se hace con la difusión, ¿no? Dionisio, que es ese autor que estudié al principio en mi tesis doctoral sobre filosofía, decía bonum est diffusivum sui. El bien es difusivo de sí mismo, y es lo que tratan de hacer ustedes también en este centro, que me alegro mucho que exista porque no lo conocía, hasta que Cristian me mandó un fax o un mail, no me acuerdo, para invitarme a esta conferencia ya en el mes de enero o de febrero. Vamos a ver
ahora un tema muy importante para la vida cristiana en este momento actual. Entre la lista de libros que citó el profesor, hay uno que no está, que es este, que se los presento aquí, Experiencia Espiritual, una introducción a la vida mística. Es un libro gordo, tiene 900 páginas. Es el último libro que salió este año. Ustedes podrán preguntarse, ¿por qué uno que escribe un libro de espiritualidad o que escribe acerca de Santo Tomás estudia a Freud? Creo que la respuesta la encontrarán fácilmente si observan en el clima cultural que los rodea y si observan también la vida de tanta gente. Todos sabemos que, sobre todo en la Argentina, es muy común ir a ver a los psicólogos para que resuelvan toda clase de problemas, especialmente los problemas más profundos que tiene la gente. Ahora, los problemas más profundos son justamente los problemas espirituales. Por eso no es incoherente que uno que trata acerca de la espiritualidad se ocupe de la figura de Freud, porque Freud elaboró una doctrina que alcanza directamente el nivel espiritual. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver. Es decir, para dar una respuesta coherente y contundente y profunda a los problemas ante los cuales estamos situados en el mundo contemporáneo, es necesario resolver desde el punto de vista teórico el problema del sentido que tienen las filosofías y los pensamientos dominantes en la cultura contemporánea. Y todos sabemos que Freud en este sentido es un autor principal. Es muy difícil que un hombre contemporáneo, en primer lugar, no conozca a Freud y no conozca, al menos genéricamente, el sentido del psicoanálisis, que es la doctrina de Freud. Y por otra parte, es muy difícil que nosotros no encontremos en nuestro ambiente personas que han sido determinadas por este tipo de pensamiento, e incluso personas que han sido psicoanalizadas, que han sido sometidas a una terapia de tipo freudiano. Por otra parte, el influjo cultural de Freud es muy amplio, no se reduce solamente al ámbito de la psicología. Y esto tiene razones intrínsecas. Freud no pretendía hacer una doctrina meramente psicológica. Freud pretendía, en cambio, proponer una sabiduría de vida. Es decir, quería dar una explicación profunda, que es lo propio de la sabiduría, de los fenómenos humanos más importantes, no solamente al nivel individual, sino también al nivel social. Es decir, quería explicar el origen de la moral, quería explicar el origen de la cultura, quería explicar el origen de la religión, quería explicar el origen de la filosofía. Esta explicación no se reduce, por lo tanto, al ámbito práctico terapéutico. Es una explicación teórica, más aún, es una explicación que quiere ir a los fundamentos de la vida humana, es decir, a aquello que la constituye como tal, como vida humana. Ustedes saben que Freud vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. De alguna manera es un puente entre las características culturales del siglo XIX y las del siglo XX. Del siglo XIX, Freud asimila especialmente
el pensamiento de tipo cientificista y sobre todo asimila la concepción evolucionista de Darwin. Por otra parte, asimila desde el punto de vista filosófico el punto de llegada y de disolución del idealismo alemán, que se encuentra especialmente en la filosofía o en el pensamiento de Federico Nietzsche. Freud está profundamente influido por Nietzsche. Por otra parte, en Freud encontramos el influjo de David Friedrich Strauss, que es un autor de derivación hegeliana. Por otra parte, Freud, en la Universidad de Viena, que tenía un alto nivel en esa época, fue alumno de un famoso filósofo que se llamaba Franz Brentano. Brentano había sido un padre dominico que abandonó el sacerdocio y la vida religiosa. Y Freud se impresionó profundamente por las explicaciones filosóficas de Brentano. Es decir, nos encontramos ante un autor que presenta la confluencia de múltiples formas de conocimiento determinadas por el clima cultural de la época. Por otra parte, Freud recibe directamente el influjo de la filosofía de Kant, que es anterior al siglo XIX, había muerto en 1804, pero la obra de Kant se desarrolla principalmente a finales del siglo XVIII. Como veremos enseguida, para entender a Freud es fundamental tener el sentido de la doctrina de Kant, de la cual creo ha disertado el profesor Caturelli la semana pasada. En Freud encontramos una elaboración de tipo filosófico de ciertos datos que tienen un punto de apoyo en teorías de la ciencia propias del siglo XIX, pero que no se reduce simplemente al ámbito de la ciencia positiva, de la medicina y ni siquiera de la psicología. Freud quiere explícitamente presentar una doctrina que no es meramente psicológica, sino que abarca el sentido de la vida humana en su última profundidad. La doctrina de Freud es muy compleja, pero podemos abordarla a partir de una obra que presenta directamente el tema que queremos tratar en estas reflexiones, es decir, la relación entre la moral y la religión. La obra más importante de Freud y más determinante e influyente en el tiempo posterior se denomina Tótem y Tabú. Es de 1912, es decir, prácticamente 10 años después que Freud publicara su primera gran obra teórica, que es la interpretación de los sueños. Este libro de 1912 trata directamente los problemas más profundos de la vida humana. Tótem y Tabú, subtítulo: Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. Es decir, los neuróticos del mundo contemporáneo a él, los neuróticos sofisticados de la cultura centroeuropea, que tenía su centro en Viena, donde vivía Freud,
reproducirían de una manera restringida un paso de la evolución general de la vida desde la animalidad hacia la humanidad, en el sentido que había explicado Darwin. Observando un neurótico actual, entenderíamos cómo fue el pasaje de la evolución en la vida anímica del animal al hombre y viceversa, considerando la evolución, entenderíamos mejor lo que significa ser neurótico en la actualidad. Veamos directamente un texto tomado del prólogo de esta obra, Tótem y Tabú. Aquí se explica el sentido de la obra misma. Dice Freud en el prólogo de esta obra: los dos temas principales que dan su nombre a este pequeño libro, el tótem y el tabú, no están tratados de igual manera. El análisis del tabú se presenta como un ensayo de solución acabado y cierto que agota el problema. La indagación sobre el totemismo se limita a declarar: he aquí lo que el abordaje psicoanalítico es capaz de aportar por el momento a fin de esclarecer los problemas relativos al tótem. Esa diferencia se debe a que el tabú en verdad sigue existiendo entre nosotros, aunque en versión negativa y dirigido a contenidos diferentes. No es otra cosa por su naturaleza psicológica que el imperativo categórico de Kant, que pretende regir de una manera compulsiva y desautoriza cualquier motivación consciente. El totemismo, en cambio, es una institución religiosa y social enajenada de nuestro sentir actual, en realidad hace mucho tiempo caducada y sustituida por formas más nuevas. Es decir, el tótem significa la religiosidad. En esta obra, Freud pretende aclarar que el origen de la religión tiene su realidad en una especie de horda primitiva de hombres que mataron a su padre para quedarse con todas las mujeres del padre. Cuando los hombres primitivos hicieron esto, lo celebraron de una manera convivial, realizando un banquete. Ese banquete lo denomina Freud banquete totémico, porque en ese banquete se representa la figura del padre por medio de un tótem, es decir, de una especie de estatua primitiva, que significaría el padre, y especialmente el órgano sexual del padre. Este sería el origen de toda la religiosidad posterior. Para Freud, como veremos enseguida en este mismo libro, toda la religiosidad tiene por sentido celebrar el pecado original de esta banda primitiva de hermanos que mataron al padre. Ese pecado original es constitutivo de la vida social de estos hermanos y es también constitutivo de la vida individual, hasta llegar al cristianismo, como veremos, en el cual se celebra de una manera consciente el pecado original en toda su extensión. El pecado original que no es otra cosa que matar a Dios y ponerse en lugar de Dios. Para Freud, Cristo es aquel que mata a Dios y se pone
en lugar de Dios. Y la Eucaristía es la celebración del pecado original representado en Cristo. Pecado original por el cual la humanidad se constituye y por el cual el individuo cobra su propia individualidad por oposición al Padre. El tabú es la prohibición. Freud toma el tema del tabú de los estudios antropológicos de su época, de los estudios de las sociedades así llamadas primitivas. Por ejemplo, en este libro comienza tratando acerca de los aborígenes australianos, etc. Para Freud, sobre la base de informaciones indirectas, porque no hizo los estudios, todos estos pueblos primitivos tendrían características similares, características psíquicas similares, que perviven, que perduran en estados posteriores de la evolución de la humanidad. Los neuróticos actuales serían aquellos en los cuales aparece de una manera reducida y restringida aquello que se dio en la evolución anterior de la humanidad. Es decir, un neurótico sería una persona que no ha evolucionado del todo y que por lo tanto se presenta en algún aspecto de su personalidad como primitiva. Ahora bien, para Freud, la neurosis, lo dice explícitamente, no es algo que sea extraño a la vida normal. Más aún, la vida normal está constituida por la neurosis, pero elaborada en un nivel superior, según aquel fenómeno que él denomina sublimación, y que es la base de todos los fenómenos sociales y culturales, y es la base radicalmente de la elaboración mental que constituye la razón. La razón no es otra cosa que el fruto de una neurosis elaborada, porque la neurosis no está considerada en Freud como algo que es merecedor de un juicio moral negativo, sino que es considerada como una lucha de fuerzas que es constitutiva de lo humano en cuanto tal. Veamos entonces. El tabú perdura hasta nuestros días. Esto significa que la moral de los pueblos civilizados, que para Freud son los pueblos europeos de su época, los pueblos cristianos de su época, esa moral es fruto de prohibiciones que se dieron al principio de la evolución de la humanidad y que duran todavía. Esas prohibiciones tienen un sentido aparentemente más racional que la religiosidad. Esas prohibiciones constituyen la base de la racionalidad, lo cual no obsta para que en la religión se manifieste una fuerza más profunda. Tomando el vocabulario de una época posterior en el pensamiento de Freud, podríamos decir que el tabú corresponde a la elaboración del yo. En cambio, el tótem corresponde al ello, que es el fondo de donde surgen todas las fuerzas psíquicas. El tabú corresponde al yo, y el yo es una
especie de desdoblamiento psíquico del ello. El ello es la fuente de toda la vida psíquica, como continuando la evolución de la vida, que en Freud es considerada de una manera única. Recordemos que en Freud no hay pensamiento metafísico. Él mismo nos ha dicho aquí que sigue a Kant. Y Kant elimina de raíz la metafísica, al menos como la consideramos según la tradición, es decir, como la ciencia que alcanza lo inmaterial, como la ciencia que alcanza lo separado de la materia. Y por lo tanto, como decía Aristóteles, la ciencia que alcanza la substancia. Para Freud no hay substancia particular. No hay entes que sean constituidos por el ser en el sentido profundo en que lo entendemos nosotros. Para Freud todo viene de la vida, y la vida no es otra cosa que una elaboración de la materia, como veremos enseguida. El tótem entonces representa la vida que brota desde adentro, desde abajo. El tabú representa una fuerza contraria a la vida que se manifiesta como racionalidad, la cual fuerza, sin embargo, brota de la vida misma. La vida es, en cierta manera, contradictoria. Y por eso Freud formula, y lo encontraremos en este mismo libro, la ley fundamental de la vida psíquica, que es la ambivalencia. Es decir, un fenómeno psíquico significa algo y significa contemporáneamente lo opuesto. El amor implica juntamente con él el odio. Dice Freud entonces que la concepción del tabú en los pueblos civilizados, que corresponde a la moralidad y que él considera como propia también, no es otra cosa que el imperativo categórico de Kant. Es decir, Freud nos dice explícitamente que la moral hay que entenderla en el sentido en que Kant la entendió. La moral en el psicoanálisis, en la doctrina freudiana, es la moral kantiana. Ahora bien, él pretende superar la moral kantiana, porque la moral kantiana es unilateral para Freud, es solamente represiva, es decir, es coartadora de la vida. En cambio, la verdadera moral no coarta la vida, sino que deja el libre juego entre el fluir de la vida y la fuerza contraria, que es racional. Este libre juego, libre entre comillas, porque en la realidad no es libre. Freud está influido también por otro autor que habla de una voluntad que no es libre y que es Schopenhauer. Para Schopenhauer todo es fruto de una voluntad ciega. De cualquier modo, hay como una imitación de la libertad en la oposición entre la racionalidad y la instintualidad, los instintos que surgen del fondo de la vida material. Ese choque es el que trata de interpretar el psicoanálisis. Más aún, trata de favorecerlo, trata de institucionalizarlo, por así decir, trata de convertirlo conscientemente de una manera cada vez más sofisticada y elaborada en la fuente de lo más profundo que tiene la vida humana. Es decir, dicho de otra manera,
se trata de reelaborar la neurosis, no para que se deje de ser neurosis, sino para que sea una neurosis superior, una neurosis comprendida, una neurosis asimilada y en cierta medida favorecida y vuelta universal. Esto Freud lo realiza con toda su doctrina. Por eso para Freud, como dicen algunas obras, para ser psicoanalizado hay que ser una persona normal. Los discípulos de Freud lo subrayaban especialmente. Una persona enferma psicológicamente no puede ser psicoanalizada. Tiene que ser una persona con sentido de la moralidad y con un cierto equilibrio. Es decir, el psicoanálisis no es fundamentalmente un método terapéutico. Es fundamentalmente una especie de sabiduría que reemplaza la metafísica, que es la sabiduría en el sentido tradicional como se la entiende desde Aristóteles y Platón hasta nuestros días. El psicoanálisis es una interpretación total de la vida y de la realidad. Por eso, como les decía al principio, corresponde directamente a lo que cristianamente llamamos espiritualidad, que incluye no solo la teología, sino también la filosofía. Por supuesto, Freud no tiene fe, no es religioso, es un estudioso de la religión al modo suyo, y por eso en Freud, propiamente hablando, no hay una teología ni una espiritualidad, hay solamente una filosofía. ¿En qué sentido? Lo vemos enseguida en el prólogo a la edición en hebreo. El libro de Freud, Tótem y Tabú, fue rápidamente traducido al hebreo. Recordemos que Freud era judío, había recibido una educación religiosa de su padre, pero había también recibido todo el influjo iluminista y el influjo positivista del siglo XIX, del cual hemos hablado. Dice en este prólogo a la edición en hebreo: ninguno de los lectores de este libro podrá ponerse con facilidad en la situación afectiva del autor, quien no comprende la lengua sagrada, se ha enajenado por completo de la religión paterna, como de toda otra. No puede simpatizar con ideales nacionalistas y sin embargo nunca ha desmentido la pertenencia a su pueblo. Siente su especificidad de judío y no abriga deseos de cambiarla. Es decir, Freud se proclama judío a pesar de que se ha alejado de toda religión, de la religión paterna, que es la religión judía, y de toda otra. No tiene religión. Si se le pregunta, ¿qué te queda entonces de judío? Si has resignado todas esas relaciones de comunidad con tus compatriotas, respondería: todavía mucho, probablemente lo principal. Esta es una respuesta misteriosa. ¿Qué es lo principal de ser judío? No es la religión, dice él, porque la religión ya la abandonó, es ateo. Pero en el presente no podría verter eso esencial con palabras claras. Es seguro que alguna vez lo conseguirá una intelección científica. Para un autor así es una particularísima vivencia que su libro se traduzca a la lengua hebraica y se ponga en manos de lectores que tienen a ese idioma histórico como lengua viva. Y que esto se haga con un libro que trata sobre el origen de la religión y la moralidad, aunque es ajeno a puntos de vista judíos y no establece restricción alguna en beneficio del judaísmo. Pero el autor espera coincidir con sus lectores en el convencimiento de que la ciencia sin prejuicios
no puede permanecer fuera del espíritu del nuevo judaísmo. ¿Qué es este nuevo judaísmo? Para Freud, hay una religión judía que es necesario abandonar. En el sentido de la religión judía tradicional, Freud afirma que el cristianismo es superior. Al final de su producción, en 1939, publicó un libro que se denomina Moisés y la religión monoteísta, en el cual fundamentalmente tiene la misma doctrina que aquí. ¿Qué es lo propio del pueblo judío para Freud? Y lo leemos también al final de Tótem y Tabú. Lo propio del pueblo judío es que sienta culpa por haber matado a Dios. Lo propio del cristiano, según Freud, es que no sienta culpa por haber matado a Dios. Es decir, que se sienta orgulloso de haber matado a Dios y de haberse puesto en lugar de Dios. Esto es, según Freud, lo que hizo Cristo. Lo explicamos directamente desde el final de Tótem y Tabú. Dice así Freud: en el mito cristiano, el pecado original del hombre es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Y bien, si Cristo redime a los hombres de la carga del pecado original, sacrificando su propia vida, nos constriñe a inferir que aquel pecado fue un asesinato. Según la ley del talión, de profunda raigambre en el sentir humano, un asesinato solo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida. El autosacrificio remite a una culpa de sangre. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. Aquí encontramos un punto de apoyo fundamental para entender lo esencial de la doctrina freudiana. Cristo es el superhombre. Cristo representa lo más evolucionado de la humanidad, es decir, aquel que Nietzsche había denominado superhombre. ¿Cómo se constituye el superhombre? El superhombre se constituye por la autoafirmación, es decir, por lo que cristianamente denominaríamos la soberbia. Para Nietzsche, que inspira secretamente a Freud, el hombre es hombre cuando se autoafirma, y se autoafirma a una costa de los demás. Esto es la esencia de la moral según Nietzsche, de la nueva moral según Nietzsche. Es decir, la inversión del cristianismo. Si el cristianismo dice, felices los que lloran, los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, Nietzsche dice, bueno, esa es la moral de los esclavos, no la moral de los hombres libres, de los nobles, de los guerreros, de los que se imponen. Lo que Nietzsche afirmaba pocos años antes, lo asimila profundamente Freud y lo hace el centro de su doctrina acerca de la evolución psíquica. La evolución psíquica es autoafirmarse, separándose de aquel que quita la libertad, que es el Padre. El complejo de Edipo es ese odio del Padre al mismo tiempo que se lo ama. Cristo, para Freud, es aquel hombre por excelencia que ha superado el complejo de Edipo, separándose del Padre por excelencia, que es Dios. Por eso,
en el método psicoanalítico, la referencia al Padre, en una persona individual, es en el fondo una referencia a Dios. Y separarse del Padre es separarse de Dios, al mismo tiempo que se lo ama. El método hermenéutico de Freud es muy extraño para aquel que conoce la Sagrada Escritura. Interpreta el Nuevo Testamento según el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento según la ley del talión. Es decir, invierte el orden auténtico de la revelación, porque el Antiguo Testamento ha sido revelado por Dios justamente como superación de esa falta de justicia que es la ley del talión. Y el Nuevo Testamento es la ley de la gracia, es la ley del amor que supera el Antiguo Testamento, que no conocía el amor sobrenatural, el amor gratuito que Dios nos ofrece. Para Freud, la vida de Cristo hay que interpretarla al revés, es decir, hay que interpretarla según la ley del talión. Para entender lo que hizo Cristo cuando murió en la cruz, hay que aplicar la ley del talión. Quiere decir que Cristo satisfizo por la muerte, por el asesinato del Padre. ¿Y cómo podía hacer eso? Podía hacerlo suicidándose. Pero suicidándose, Cristo se hizo Dios, se puso como el ideal de la humanidad. Porque suicidándose, Cristo produce la reconciliación con Dios. Evidentemente es una distorsión fundamental del pensamiento y de la revelación cristiana. Más aún, es una distorsión que podríamos denominar claramente diabólica, en el sentido de que presenta todas las características del espíritu diabólico, que es el espíritu de la mentira. Cada palabra, cada afirmación de la Sagrada Escritura está tergiversada y está supuesto un orden lógico pervertido. Deducir de la muerte de Cristo el suicidio es una perversión. Deducir de la muerte de Cristo ponerse en lugar de Dios es una perversión, etc. Constituir como centro de la doctrina cristiana el asesinato del Padre, es decir, de Dios, es la perversión fundamental. Todo el cristianismo, que es el punto superior de la evolución de la humanidad, es la reproposición consciente del asesinato del Padre, el parricidio. Por eso prosigue Freud. Así, en la doctrina cristiana, la humanidad se confiesa con el menor fingimiento la hazaña culposa del tiempo primordial. Y lo hace porque en la muerte sacrificial de un hijo ha hallado la más generosa expiación de aquella. Es decir, la doctrina cristiana es la confesión orgullosa y consciente del pecado original. El cristianismo es hacer presente a lo largo del tiempo el pecado original, que es la hazaña que constituye la humanidad. Ahora bien, ese pecado original se da de una manera primitiva, en la horda primitiva supuesta por Freud, y se da de una manera elaborada en la civilización contemporánea. Es el núcleo de la civilización contemporánea. La reconciliación con el Padre es ahora tanto más radical
porque de manera simultánea a ese sacrificio se produce la total renuncia a la mujer, por cuya causa uno se había sublevado contra el Padre. Es decir, los hombres primitivos tuvieron una motivación inferior para asesinar al Padre. Y la motivación inferior fue quedarse con las mujeres del Padre. ¿Por qué es una motivación inferior? Porque para Freud la mujer representa un estado inferior de la evolución. Por eso, según Freud, las mujeres no pueden ser psicoanalizadas más allá de los 30 años, porque no tienen una capacidad racional suficientemente elaborada como para seguir progresando, a diferencia de los varones. ¿En qué está pensando Freud? Está pensando Freud en el sacerdocio católico. Los sacerdotes católicos latinos no se casan. Dice Freud en otros lugares que tienen buenos motivos para no casarse. Ahora, Cristo es identificado con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote representa a Cristo. Cristo mató al Padre poniéndose él en lugar del Padre, haciéndose Dios sin necesidad de las mujeres. Es decir, lo hizo de una manera meramente racional, no por un motivo inferior, como es el deseo sexual de las mujeres. Pero en este punto, la fatalidad psicológica de la ambivalencia reclama sus derechos. Hemos visto que la ley fundamental de la vida humana es la ambivalencia, que representa esa contradicción fundamental. En el acto mismo de ofrecer al Padre la mayor expiación posible, el Hijo alcanza también la meta de sus deseos en contra del Padre. Él mismo deviene Dios junto al Padre, en verdad en lugar de Él. Es decir, Cristo se pone en lugar de Dios, se hace Dios a sí mismo. La religión del Hijo releva a la religión del Padre. Hemos visto que al principio de este libro, Freud llamaba a la religión paterna a la religión judía. La religión del Padre es la religión judía, la religión del Hijo es la religión cristiana. Es decir, la religión judía en el sentido tradicional es una religión inferior al cristianismo, dice Freud, porque es una religión en la cual se siente culpa de haber matado a Dios, que es ese misterio al cual aludía en el prólogo a la edición en hebreo que hemos leído al principio. Los judíos sienten culpa por haber matado a Dios. Los cristianos no sienten culpa por haber matado a Dios, porque el cristianismo, en su esencia, es la religión del hombre. Es decir, es la religión del hombre que se hace Dios. El cristianismo, que es la religión de los pueblos civilizados, no tiene un sentido sobrenatural, no tiene un sentido de culto divino, reconociendo a Dios como el creador y el autor de todas las cosas, sino que tiene el sentido de hacer ver la divinidad del hombre, que es lo que se ve por excelencia, según Freud, en Cristo. El cristianismo entonces reemplaza el judaísmo. Como signo de esta sustitución, el antiguo banquete totémico es reanimado como comunión. En ella la banda de hermanos consume ahora la carne y la sangre del Hijo, ya no las del Padre. Se santifica por ese consumo y se identifica con aquel. Es decir, la celebración de la misa, según Freud, es una reproposición de aquel asesinato del Padre y
del banquete que por el asesinato del padre han celebrado los hombres de la horda primitiva, es decir, el pecado original. Nuestra mirada persigue a lo largo de las épocas la identidad del banquete totémico con el sacrificio del animal, el sacrificio humano teantrópico y la Eucaristía cristiana. Es decir, esencialmente en todas las religiones se hace lo mismo. Esas religiones tienen un orden evolutivo. Primero hacían el banquete totémico, después sacrificaban animales, mataban vacas, toros, carneros, etc. Después mataban hombres, los aztecas, etc. Y después se celebró la Eucaristía. Todo eso es lo mismo, dice Freud. Hay una identidad en todas las formas de religiosidad. Y en todas esas ceremonias solemnes discierne el efecto continuado de aquel crimen que tanto agobió a los hombres y del cual, empero, no podían menos que estar tan orgullosos. Es decir, para Freud, la religión tiene un sentido escondido, un sentido que podríamos denominar místico. ¿Qué quiere decir escondido? No místico, evidentemente, en el sentido de la auténtica mística cristiana, sino en el sentido de esta mística diabólica. La religiosidad se transforma en una especie de religión diabólica. Es la religión del homicidio. Es la religión del odio, que es lo que está escondido como más profundo y constitutivo de la vida psíquica. Porque la evolución, desde la animalidad hacia la plena humanidad, que es la racionalidad, se constituye justamente por esta fuerza negativa que se opone a la vida, surgiendo al mismo tiempo de la vida. Esa fuerza negativa tiene formas cada vez más sofisticadas que tienen su punto culminante en la racionalidad que se expresa en las distintas formas de la vida cultural. Y por eso, si por una parte en los pueblos civilizados la moral es aquello que está más presente, más inmediatamente presente, es aquello que constituye la civilización, y por moral entiende la moral kantiana, como hemos visto. Por otro lado, atrás de esa moral hay una fuerza misteriosa, que en otros lugares Freud llama demoníaca, que es la que le da a la moral su sentido o su fuerza. Es decir, una fuerza depende de la otra. La fuerza de la moral, que constituye el progreso de la civilización, depende en el fondo de la fuerza de la religión. Y la fuerza de la religión es esta fuerza que se expresa como negación, que se expresa como homicidio, que se expresa como pecado, que se expresa como soberbia o orgullo. Es decir, ese pecado no es algo de lo cual hay que sentir culpa, sino que es algo de lo cual hay que estar orgulloso. Ahora bien, ¿cómo se coloca el psicoanálisis como método de análisis de las personas individuales frente a esta explicación? Hay modos de entender esta relación que no captan adecuadamente su profunda unidad. Por ejemplo, clásicamente encontramos la doctrina de Roland Dalbier, el método psicoanalítico y la doctrina freudiana. Consiste en decir lo siguiente, la explicación. Lo que dice Freud es un disparate que nadie puede aceptar y que nadie puede razonablemente creer como verdadero. Sin embargo, el método psicoanalítico tiene su eficacia y hay que separar la doctrina del método. Entonces,
usemos el método y dejemos de lado la doctrina. Jacques Maritain fue a Buenos Aires, principio del siglo XX, y dijo algo semejante. Roland Dalbiez se inspira en Maritain. Hizo conferencias en la Universidad de Buenos Aires, etc. O sea, Freud tiene tantas cosas que sirven. Dejemos de lado los disparates, los delirios de las doctrinas filosóficas de Freud y asumamos el método, que puede ser muy útil. Esta visión no tiene fundamento en las obras de Freud. Es decir, para Freud hay una unidad profunda entre el método y la doctrina psicoanalítica, no solamente en el sentido individual, sino en el sentido universal. Es decir, como dice en este mismo libro, lo que pasa al nivel universal en la evolución de la humanidad pasa a nivel particular en un individuo. El método psicoanalítico es una forma por la cual el individuo logra acercarse al estado superior de la evolución de la humanidad. Es decir, es un método por el cual, a través de las imágenes que representan la fuerza vital en los sueños, etc., y un método racional en la asociación libre, etc., logra reproducir de la manera más elaborada posible el estado superior de la cultura de la humanidad, que es esta sabiduría que podríamos denominar filosófica, por la cual el hombre se siente, más aún se considera, se piensa y se autoconstituye como centro de la realidad. El método psicoanalítico, que consiste en elaborar la rebelión contra el padre, en el complejo de Edipo, al mismo tiempo que se lo ama, etc., este método psicoanalítico es una especie de disposición para llegar a eso que se realiza perfectamente en Cristo, según Freud, y que no es otra cosa que el superhombre nietzscheano. Dicho de otra manera, es una especie de disposición para captar el sentido profundo de la Eucaristía, según Freud, que no es otra cosa que la celebración del pecado original, es decir, la asimilación consciente del pecado original, dejando de lado el sentimiento de culpa, que es algo neurótico. Dicho todavía más precisamente, Freud dice que el psicoanálisis reemplaza la confesión y los psicoanalistas a los sacerdotes. Así como la confesión prepara la Eucaristía, el psicoanálisis prepara este homicidio de Dios y autocelebración orgullosa del hombre. Es decir, es un método cuasi sacramental. Un método cuasi sacramental que en vez de introducir en la verdadera mística que tiene su centro en la Eucaristía, que es la contemplación de Cristo, en vez de introducir en la verdadera mística, introduce en esta mística diabólica. En una mística que produce al mismo tiempo la rebelión contra Dios, la autoafirmación del hombre, pero en el fondo la autodisolución del hombre. Porque la rebelión contra Dios no es otra cosa que la autodestrucción. Es decir, dicho teológicamente, prepara la mente para el influjo diabólico, para la desintegración de la personalidad y la asunción o la asimilación de esta personalidad por una fuerza destructiva que no es otra cosa que la fuerza diabólica.